7 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Está ya con nosotros Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, uno de los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera norte. Finalmente llegó el día para que por lo menos sean llamados a rendir una primera versión en la Fiscalía. Hasta que llegó el día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos, bienvenido, te saludamos. Alexis Moncayo, quien te habla, Licenia Espinel. ¿Qué pasó en esa versión? Ricardo, cuéntanos, por favor. Gracias, buenos días, un saludo a ti, a Alexis, a Yesenia y a todas las personas que nos ven o nos escuchan. Pues sí, mira, tuvieron que pasar 3 años, 3 meses aproximadamente para que la Fiscalía, con el cambio de fiscal, pues decida llamarme a rendir versión por primera vez en este caso. Es increíble ver cómo a través del tiempo se llamó a tomar versión a parte de los miembros de la familia que no intervinieron en el comité de crisis y que realmente no podían aportar mayores insumos a todo lo que se desarrolló. En este día, el día martes de esta semana, pues que rendí versión aproximadamente de 4 horas y media, casi 5, se les pude decir e indicar todos los pormenores que se dieron desde el anuncio del 26 de marzo del 2018 por el secuestro y todo lo que se vivió adentro del comité de crisis con las incongruencias, con las reuniones incluso de bajo perfil que nos llamaron a, a, pues a contar ciertas situaciones que se dieron en el tema del secuestro y luego, claro, fuimos atando cabos de todo lo que se venía dando y eso nos permitió a nosotros tener una teoría del caso y un perfil en la línea del tiempo en el cual pues estamos seguros de los hechos ocurridos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre saludarte y poder conversar contigo. ¿Crees que estas diligencias a las que han sido convocados ahora puedan, digamos, dejar algún resultado positivo para ustedes como familias de los 3 colegas que fueron secuestrados y asesinados o no? Bueno, yo te había indicado, Alexis, buenos días, que justamente el fiscal anterior, Guano, durante más de un año no hizo absolutamente nada por este caso. Ahora, con un cambio de gobierno, pues era lógico pensar que había un cambio de fiscal. Y este cambio de fiscal con la nueva doctora Moncayo, pues tuvimos un acercamiento a través yo fui a actualizar, recordarán ustedes, que nos fue negada la entrega de las pertenencias por parte del fiscal Guano, de mi hermano Paul, a los 3 años. No pudimos retirar ni siquiera las pertenencias que estaban en el hotel, ni las pertenencias que se fueron encontradas en la camioneta. Fui a actualizar ese documento, tuve la oportunidad de conversar con ella y lógicamente se sorprendió al ver que no había sido llamado a tomar versión durante este periodo de tiempo. Lo he realizado, hay una predisposición para avanzar en la investigación del caso, pero tú sabes, las palabras sin acción siguen siendo palabras. Es decir, si efectivamente no se dan acciones concretas para la investigación, para los resultados que nosotros esperamos, pues siguen siendo palabras y compromisos como ya en su momento lo dijo públicamente el presidente Moreno por 7 ocasiones. Entonces nosotros estamos a la espera de que se concreten, que se vayan canalizando. He tomado el compromiso incluso de anexar varios documentos que yo poseo y que la Fiscalía en su investigación increíblemente no lo tiene y que pueden ayudar a dilucidar o contribuir a la búsqueda de esta verdad y justicia que nosotros tanto anhelamos. Ricardo, ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización decía que había obtenido él información supuestamente reservada del caso del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. ¿Ustedes conocen de qué se trata esa información? ¿Por qué la tiene él? ¿Por qué no se les ha entregado a ustedes, que desde hace mucho tiempo atrás han pedido que se desclasifique esta información reservada? ¿Conoces algo al respecto? ¿Sabes qué tipo de información es esa y cómo puede contribuir para el esclarecimiento de este asesinato? Bueno, te comento, sí nos llama la atención, igual que tú me lo haces la pregunta, el por qué no fue entregada a las familias. Nosotros hemos realizado desde el 26 de marzo del 2018 cinco petitorios, documentos que hemos ingresado a las autoridades nacionales hasta el 20 de agosto y luego en estos años hemos ingresado otros documentos en los cuales se nos ha negado rotundamente la información. Y sí me sorprende que ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Villavicencio, salga públicamente a indicar que tiene estos documentos entregados por el Ministerio de Gobierno y por la Policía Nacional, me parece.
Nos llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros lo hemos dicho públicamente que el día de mañana vamos a acercarnos a la Corte Constitucional a poner la demanda justamente por la negación del acceso a la información de la cual tenemos derecho como seres humanos. Eh, en violación de derechos humanos no existe documentos reservados. Eso dice la Constitución. Nosotros vamos a entregar un documento en la Corte Constitucional amparándonos justamente en nuestra Constitución para que nos den paso a conocer esta verdad que está en el COSEPI, que fue negada en el gobierno anterior. Nos llama la atención que cuando vamos a hacer esta acción se entregue información, entre comillas, de seguridad o que ayude a contribuir el caso, porque lo primero que debería hacer es judicializarse esta información que se pueda tener. No hemos tenido acceso a la misma, vamos a tener el acercamiento respectivo con el asambleísta mencionado. Sin embargo, cualquier asambleísta o comisión que quiera contribuir en la búsqueda de la verdad y la justicia será bienvenido. Lo Ahora, que no vamos a aceptar es la utilización del caso en forma mediática y politizada del mismo para que su imagen salga hacia adelante. Eso no lo vamos a permitir a ninguna persona en este sentido. Y esto lo hablo en forma general. Incluido Villavicencio, que es el que más mediatiza todo caso. Incluido el que tenga que incluirse y que le llegue al que tenga que llegarle, realmente, porque nosotros hemos hecho el acercamiento con varios asambleístas en este periodo legislativo. De hecho, hoy tengo reuniones con algunos de ellos, pero justamente para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia, y la primera condición es que ellos también persigan el mismo objetivo que las familias, no mediatizar el caso, no salir a la luz como salvadores o aportar a las soluciones de casos que no han querido manejarse por la política que ha existido, pero sí que contribuya a esclarecer una verdad que no desean tres familias, sino todo un pueblo ecuatoriano. Ricardo, Entonces, algo que me llama la atención es que, bueno, llaman a los familiares en su caso particular, pero la Fiscalía no ha tomado versión de los ministros de Defensa y del Interior de aquella época, no ha tomado versiones de los oficiales que estuvieron a cargo, de la canciller también Espinosa de aquella época. No hay versiones de parte de ellos. Realmente las pocas versiones que existen es porque nosotros con el equipo legal hemos solicitado esta versión. Es decir, la Fiscalía ni siquiera ha abierto la posibilidad, o hablo en pasado, la posibilidad de llamarles a tomar versión. Nosotros pedimos la versión de Navas, del exministro Navas, se presentó, hemos pedido ampliación a algunas versiones porque esas versiones tomadas no nos pareció coherentes, incluso las preguntas realizadas en su momento por el fiscal de turno no nos pareció las más adecuadas y hemos pedido ampliación. Sin embargo, te pongo un caso, el general Aguirre, que fuera director de la DGI de ese entonces, fue llamado a tomar versión, pedimos ampliación y hábilmente se ha excusado de no estar en el país, cuando el día anterior al llamamiento a versión estuvo revisando los expedientes del caso y al otro día se excusó diciendo que estaba fuera del país. Esas son las circunstancias con las cuales los fiscales en ese tiempo pues amparaban realmente a estas personas, a estas ex autoridades y no permitían que avance el caso. Esperamos que hoy cambie radicalmente esta situación y que realmente se les llame a la inversión. Es increíble cómo, tú lo has mencionado, la ex canciller de la República no ha sido llamada a tomar versión. El ex comandante general de las Fuerzas Armadas tampoco ha sido llamado a tomar versión. El ex defensor del pueblo tampoco ha sido llamado a tomar versión. Y recién se llama a tomar versión a los miembros de la familia que representábamos y que integrábamos el comité de crisis, donde sabemos qué es lo que sucedió y cómo nos trataron en ese comité. Ricardo, tú mencionabas hace un momento que te llama la atención, como a todos, el hecho de que se haya entregado esta información reservada o clasificada a un legislador, por más presidente de la Comisión de Fiscalización que sea, y que no se haya entregado a la justicia, que no se haya judicializado. En ese sentido, se corre el riesgo de que esta información, al estar en manos de un político, no sea bien utilizada, sea utilizada con esos fines, y por otro lado pierda validez en el ámbito judicial. Bueno, nosotros por eso justamente vamos a hacer el acercamiento respectivo con el asambleísta Villavicencio para efectos de conocer, si es que nos da a conocer
la información, porque también puede asumir la posición de que es reservada y que está en investigación y no nos puede dar, que eso sería increíblemente ya lo último que podríamos obtener en este tema. Pero yo creo que tenemos todo el derecho de conocer y de primera mano, y las familias deberían conocerlo en primera instancia, esta información. Se podría correr algunos riesgos, es verdad, por eso es la importancia de judicializar esta información y que contribuya en la investigación que se lleva a la Fiscalía. Si la Comisión de Fiscalización quiere llevar a cabo una investigación, tiene todo su derecho. De hecho, nosotros, a través de la veeduría que conformamos con ONGs, hemos solicitado justamente que se realice una comisión para la investigación de este caso. Y bienvenido sea, con el objetivo único de llegar a una verdad y tener justicia en este sentido. Y que caigan todos los que tienen que caer en todos los niveles, sea nivel bajo, medio o alto, porque aquí hay responsabilidades tanto de acción como de omisión. Y eso es lo que nosotros pretendemos, porque tapar una verdad sistemática es una violación a los derechos humanos, y yo lo he contado en la versión que he dejado en Fiscalía, cómo se nos trató a nosotros en ese famoso comité de crisis donde no se tomó ninguna decisión, y ahora se conoce cómo paralelamente existía otro comité donde se tomaban decisiones y que nosotros nunca llegamos a enterarnos. ¿Cuáles son los responsables que identifican ustedes en esta extensa cadena de negligencias que llevaron al desenlace fatal aquel en abril de 2018, Ricardo? Yo he leído los 2 libros que se han escrito sobre el tema y a mí me queda clarísimo que en el gobierno de Moreno todos los encargados de materia de seguridad, ni uno se salva, ¿no? Todos cometieron negligencias, todos cometieron errores. Hubo muchas mentiras que les trasladaron a ustedes, hubo engaños, hubo un viaje en donde el presidente Moreno incluso se les rió en la cara a ustedes cuando se les engañó que todavía sus familiares estaban con vida. ¿A quiénes identifican ustedes como los principales responsables de esa tragedia? Bueno, la primera persona es el expresidente Moreno. ¿Por qué? Porque él es el responsable primero de emitir los acuerdos para que se fijen ministros incapaces y que no estuvieron a la altura de las circunstancias que demandaba un país. Él tiene corresponsabilidad con las acciones que realizaban sus ministros. Él es el que designa. Tener ministros, como el exministro Navas, donde ni siquiera forjó su carrera en Armada Nacional con los cursos respectivos para que pueda ascender, es increíble. Y esos cursos permiten el manejo de crisis básico. Tener un exministro Zambrano, donde ni siquiera tenía idea de lo que es las Fuerzas Armadas o de la seguridad nacional, ¿cómo te permites nombrar esos 2 ministros con la seguridad en un país, con lo que sucedía en frontera, con todos los acontecimientos, para darnos directrices para que se mantenga esa seguridad en nuestra zona y en frontera? Es increíble. ¿Cómo puedes tener una canciller que se dedica a viajar por el mundo recolectando votos para llegar a ser presidenta de las reuniones ahí en la ONU, y descuida casos que son sensibles y emblemáticos que demandaba el país? Ella es una canciller del país. Nosotros le pagamos a todos estos ministros y al mismo presidente con nuestras contribuciones. Y lo que menos esperamos es justamente la acción y no la negligencia. No es, perdón, de llegar a un puesto, a una autoridad, ser autoridad o llegar a un puesto público para ejercer sus funciones, cometer errores e irme tan tranquilo a la casa para vivir bien de lo que usufructué posiblemente del Estado y tener una vida tranquila y despreocuparme de todas las acciones y consecuencias que trajeron cuando se estuvo a cargo o en funciones de. Entonces creo que ahí empezamos con los más altos mandos y luego derivamos. ¿Cómo es posible que un exdirector de Dirección General de Inteligencia no conozca absolutamente nada del caso? ¿Cómo es posible que solamente la UNACE, la famosa UNACE, que tiene un porcentaje de efectividad altísimo, que en ese momento decían casi el 100%, no conozca absolutamente nada más allá de un informe que pone el oficial a cargo del caso? Y un informe que tiene un montón de inconsistencias. Yo lo he leído en Fiscalía. Por obvias razones no los puedo decir, porque todavía sigue en investigación para obligarnos a no revelar estas cosas y que ustedes, el público en general, pueda acceder cuando sean públicas justamente todos estos documentos. Entonces, ¿cómo es posible que no se conozca nada? ¿Cómo es posible que nadie conozca nada del caso? Ni puede emitir un certificado
o un informe de lo acontecido. Entonces ahí hay niveles de responsabilidad en mandos altos, medios, autoridades, que es una cadena en cascada que deriva justamente a la inoperancia y la falta de cooperación entre las Fuerzas Armadas, que tenían un mando único en ese entonces, y la Policía Nacional, que estaba a cargo del caso a través de su unidad de élite de UNACE. Entonces, es increíble ver cómo no se pudo coordinar no solo la seguridad de 3 periodistas, sino la seguridad de toda una zona. Porque recuerden que nosotros no conocíamos, ustedes, nosotros, todo el Ecuador, no conocía los niveles de inseguridad que se hallaba esa zona de frontera, y la Policía Nacional sí lo conocía, porque eso ya es público, como los chats circularon luego con un oficial de la policía, directamente con alias Guacho, y conocía de toda la problemática, todas las circunstancias, todas las autoridades conocían la peligrosidad y se callaron. Entonces, eso es una consecuencia que se generó por el silencio que ha tenido como premisa ese gobierno que salió, este anterior gobierno con el expresidente Moreno, que lamentablemente tuvo sus consecuencias y ahora tiene que asumirlas, nada más que eso. Ricardo, ¿qué viene ahora? O sea, ya han dado su primera versión. ¿Hay plazos para que este proceso continúe o tendrán que esperar otros 3 años para que se dé la segunda versión? ¿Hay plazos? ¿Qué viene después? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, no, yo me he comprometido con la Fiscalía a anexar y judicializar una serie de documentos y de chats que yo tengo con varias ex autoridades, justamente para evidenciar la negligencia de ellos y cómo las familias estuvieron suplicando información y nos dejaban en visto y ni siquiera nos contestaban durante días y días, mientras ellos, por otro lado, por otro canal de comunicación, tenían toda la información, conocían de videos, de pruebas de vida, y que si no se hacía mediático a través de medios de comunicación de Colombia, que nos llegaba la información, pues no se accedía a esta información por parte de autoridades ecuatorianas. Entonces, vamos a judicializar todo esto. Estamos hablando con la fiscal del caso, la doctora Joana Moncayo, fiscal del caso en este momento, que hace un mes asumió en reemplazo del doctor Guano, y estamos justamente pidiendo que se hagan ciertas diligencias que lo vamos a hacer con el equipo legal para llamar a tomar versión. Esperamos las acciones y no el compromiso de palabra que nos ha dado siempre la Fiscalía, porque nos dicen, la fiscal general está comprometida con el caso. ¿Y dónde están los resultados? Si hay un compromiso, entonces tiene que poner un fiscal que realmente sea bueno y que delinee una teoría del caso y que se siga una investigación, no solo a la espera de documentos reservados que han sido negados por el COSEPE, sino también hay otras líneas de investigación. Pero eso es lo que denota preocupación por el caso, no ¿Ustedes van a pedir solamente la decirlo públicamente. Ricardo, ¿ustedes van a pedir la versión del expresidente Moreno? Nosotros vamos a pedir la versión del expresidente Moreno. Ojalá tenga las agallas de presentarse y no con sus famosos chistes irónicos, los cuales realmente, yo lo he dicho públicamente, en nuestro Ecuador no es un circo como para tomarlo desde el punto de vista de broma. Esto es algo muy serio y que tendrá que responder, y que de donde sea se le llamará a que rinda su versión. Esperamos que lo haga y que tenga la frontalidad de asumir las consecuencias que en su momento no lo hizo. Parte de eso también es la entrega, como ya les mencioné, de los documentos a la Corte Constitucional para efectos de dar el trámite de levantamiento de la reserva que la puso el COSEPE. Parte de eso también es el acercamiento con el nuevo gobierno para poder tener de primera mano cuál es la línea en la cual se tiene para abrir este COSEPE y que se transparente la información. Al fin y al cabo, este gobierno, entre comillas, no ha tenido nada que ver con este asunto, pero asume las responsabilidades de la función inherente al cargo. Entonces, esto es fundamental de mencionarlo. Han tenido y con las... dos preguntas de ahí, Ricardo. Han tenido, ahora que menciona el gobierno actual, ¿han tenido algún acercamiento quizás con las autoridades de defensa del Ministerio de Gobierno para poder acceder a esa información actuales por un lado y por otro? ¿Qué tan importante es que en este proceso que va a empezar la Fiscalía de Colombia y las autoridades de Colombia también muestren un poco más de predisposición para aportar con datos, con información, con documentos, con versiones de lo sucedido en la frontera en esos días? Bueno, con el gobierno actual no hemos tenido el acercamiento adecuado. Estamos elaborando una carta que va a ser enviada posiblemente la próxima semana para tener dicha reunión, acercamiento, para efectos de visibilizar la situación
y cuáles son las aristas que nosotros manejamos respecto a este caso y las responsabilidades del Estado en su momento. Con respecto a lo de Colombia, si bien es cierto, llegó información de la Fiscalía de Colombia sobre algunos temas importantes que se dieron allá. Recuerden que ya hay 2 detenidos que han sido sentenciados y hay 2 que están en proceso. Sin embargo, nuestro pedido a la Fiscalía de Colombia y lo que hemos hecho público es que tampoco están haciendo una investigación realmente seria y global o integrada, como lo mencionó el informe de la CIDH en su momento. Lo que ellos se han dedicado a hacer es, tienen 4 detenidos, imputarles los cargos respectivos y decir, bueno, ahí están los 4, 2 han sido sentenciados y ya hemos cumplido con ustedes. No, señores, no han cumplido con nosotros. Aquí no necesitamos solamente quien jaló el gatillo, aquí necesitamos también quienes omitieron las acciones, quienes permitieron que a través de esas operaciones militares se proceda a jalar el gatillo, quienes realmente intervinieron en la falsa liberación, porque tenemos datos justamente de estos detenidos que los iban a liberar, pero por la injerencia del gobierno colombiano no se los liberó. Ahora hay que ver, las preguntas de cajón son, ¿por qué no le interesaba al gobierno colombiano? ¿O era el portavoz del gobierno ecuatoriano también para que no se los libere? ¿Cuál era el temor? Tal vez información que tenían muy importante que afectaba a autoridades de ese momento de turno. Eso es lo que tiene que investigar la fiscalía, no dedicar solamente a sentenciar a 2 personas que no tiene, que eran integrantes de un grupo, Oliver Sinisterra, y que ahí termina la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado va más profunda. Recuerden que las políticas y las constituciones indican que todo ciudadano tiene que tener seguridad, y ese es un compromiso que lo dijo incluso públicamente Guillermo Lasso al asumir su presidencia. El compromiso del Estado es brindar seguridad en el territorio ecuatoriano a todos los ciudadanos. Pues esto es parte de eso. Y no solo es para nosotros, es para todos. ¿Por qué Acuérdate que por qué le citaba yo a Ricardo el tema de las autoridades colombianas? Porque creo que en esa cadena de negligencias hay eslabones que les corresponde también al lado colombiano, ¿no? Recordar, Licenia, que hubo publicaciones de prensa que advertían de la liberación de los colegas y que eso probablemente fue uno de los capítulos que precipitó el desenlace fatal, Ricardo. Entonces ahí me parece que hay también una responsabilidad enorme del otro lado, ¿no? así es, así es. Por eso justamente te mencionaba que a través de de la falsa liberación que tuvo la intervención el gobierno colombiano, y recuerda que al inicio incluso nadie quería asumir esta responsabilidad. Ecuador decía que todo fue en Colombia, como ya lo dijo públicamente en Washington, en una reunión de la CIDH, el procurador Íñigo Salvador, que todo fue en Colombia, y Colombia salió al paso a demostrarle todo con hechos, con mapas y acciones y documentos que se realizó en el secuestro en Ecuador y que el asesinato, lógicamente, se realizó en Colombia. Entonces, este vaivén es desgastante, porque el uno no quiere asumir su responsabilidad, el otro tampoco, porque sabe que se les viene un peso tremendo en cuanto a violación de derechos humanos. Y hay que marcar un precedente. No tiene que ver con 3 familias, no tiene que ver con un gremio, tiene que ver con una verdad que tienen derecho los ecuatorianos y sobre todo tiene que ver con el derecho de no repetición, porque esto es fundamental. Cómo la violación a una acción de comunicación, de periodismo, de libertad de expresión, se ha dado y ha quedado impune en la región. Esto no puede darse. Y creo que a eso estamos luchando y apuntando nosotros como familias, a reivindicar justamente estos derechos que tenemos todas las personas en el mundo. Ricardo, tú mencionabas que están buscando un acercamiento con el gobierno. ¿Ese acercamiento va a ser directamente con el presidente Guillermo Lasso, con el ministro de Gobierno, con la secretaria de Derechos Humanos? ¿Con quién se va a buscar ese acercamiento un poco para que se enteren de cómo está la situación y les puedan colaborar en el esclarecimiento de la verdad? Bueno, el acercamiento va directo con el presidente Lasso. Si él lo deriva luego al ministro de Gobierno o a la a la Secretaría de Derechos Humanos, pues ya es una decisión que lo tomará. Pero nosotros siempre vamos a donde debemos ir, es decir, a la punta más alta, que es el presidente Lasso. Si él no accede a esta petición, imagínate, a qué otros mecanismos podemos acceder? Nos están abriendo la puerta justamente a la presentación de las demandas internacionales que llegarán en su momento.
No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias, Ricardo, siempre por tu tiempo y por la información que nos proporcionas. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este proceso. Muy gentil, Ricardo, Seguro. gracias. No, a ustedes, Alexis y Yesenia, siempre a la orden y muchas gracias por la ayuda que nos dan, en este caso, de visibilizar y de seguir manteniendo. La memoria es fundamental en este proceso, la búsqueda de la verdad y de la justicia a la que tenemos derecho todos. Muy amables por todo.